La remoción lleva dolor, molestia, ¿sí? Porque hay cosas que cuando se habla de profundidad hay que ir al hueso y para eso hay que raspar y raspar, aunque duelan algunas cosas, aunque uno piense, ¿y por qué me pasa esto? No importa, lo importante es saber el resultado que se hace para algo mejor, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, estamos hablando de la renovación profunda porque espiritualmente hemos estado demasiado mezclados con muchas situaciones, con muchos pensamientos, con muchas teorías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la verdad presente. Y esto ha sido un gran problema porque el avance del reino de Dios tiene que ser sobre fundamentos sólidos. Y hoy vamos a meternos en temas, bastante complejos, pero vamos a andar bien. ¿Sí? Definiendo siempre lo que es la verdad presente del nuevo pacto. Es vital, dijimos, poder entender que no se trata solamente de un mensaje nuevo, sino de recuperar la efectividad en el desarrollo del propósito eterno y principalmente de nuestra asignación en el mismo propósito. Por eso necesitamos, dijimos, volver a redefinir verdades que fueron salpicadas con tradiciones o ritos religiosos, las cuales perdieron la efectividad y por consiguiente nosotros dejamos de ser competentes. Temas que ya venimos hablando como iglesia, gracia, discípulo, propósito, edificación, entrenamiento, servicio y demás. Varios temas ya los venimos hablando, trayendo al diálogo con la asistencia del Espíritu Santo para traer claridad y ser efectivos en la responsabilidad que tenemos todos de volvernos competentes. Por eso lo que dice Romanos 12:2 sigue estando vigente. Romanos 12:2, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Renovar la mente, el modo de pensar es clave y estratégico para conocer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Cómo saber si estamos en la voluntad de Dios? Por eso la salvación es el trámite inicial, no es el final del asunto. Es el trámite inicial para que podamos nacer de nuevo. ¿Sí? Nicodemo vino a Jesús de noche y él conocía la ley, conocía todo, y dice, pero está bárbaro, conoces todo, perfecto, pero es necesario, Nicodemos, que nazcas de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino. ¿Sí? Te vas a quedar en una religión, nunca el reino se te va a expresar. Y esa es la clave, entender que nosotros no estamos acá para expresar una religión. Porque la religión es dar vueltas en el mismo lugar. La religión va a apuntar a afectar tus emociones para que te sientas culpable, para que sientas culpa, remordimiento, para que llores, ¿sí? Sí, yo vengo de eso. Venimos de reuniones donde la pasábamos llorando. Y muchísima gente que lloró hoy ni siquiera se congrega. Porque hicimos de esto algo emocional cuando es algo práctico y real. Amén, ¿no amén? La salvación es el trámite para que yo pueda nacer de nuevo. Y a través de ese nuevo nacimiento entrar al reino, no a una religión. Nunca el Señor dejó una religión para que nosotros siguiéramos. Un reino. El reino de los cielos ha llegado. Dentro del propósito eterno tenemos una asignación y en esta asignación debemos de recuperar la efectividad que es clave y necesaria para estos tiempos actuales. Por eso, aunque toda la Biblia es verdad, la verdad que nos gobierna es la verdad del nuevo pacto. Recién estaba el título acá, ¿no? ¿Puede ser? Romanos 12.
no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que comprobarla. No se trata de emoción, hay que comprobar, por medio de una verdad, por medio de una vivencia. Muy bien, vamos a meternos un poquito en el nuevo pacto, enfocados para ser competentes. Dijimos la otra vez que la palabra nuevo, neo, tiene al menos dos significados. La palabra nuevo tiene un significado que es neo y otro que es kairos. Neo significa que algo nuevo aparece en escena, que no estaba y de pronto aparece. Es algo nuevo. Pero cuando se habla del nuevo pacto, no se habla de algo nuevo como neo, sino como kairos, porque es nuevo en cuanto a forma, a cualidad, porque es distinto, es diferente por naturaleza, pero es el pacto eterno que vino a aparecer en el tiempo correcto, pero que ya era en la eternidad con Dios. El pacto no es una improvisación, no es algo que Dios saca de la galera para decir, bueno, ¿cómo seguimos? A partir de Cristo un nuevo pacto. No. Esto ya estaba establecido. Por eso la palabra nuevo tiene el significado de kairos. Nuevo en esencia, nuevo en forma, nuevo en calidad. Es distinto y diferente por naturaleza. Porque ya existía un viejo pacto que estaba en el orden de Aarón, que fue el sacerdote en el cual se constituyó el nuevo pacto. Porque todo pacto tenía un sacerdocio, pero ahora lo vamos a explicar. Porque ya existía un pacto en el orden de Aarón con una expresión levítica, dada en tipos, sombras y figuras. El nuevo pacto aparece en un nuevo orden establecido en su naturaleza, y la garantía de ese nuevo pacto ya no son las sombras y figuras, sino es la realidad de Cristo. Diga, realidad de Cristo. Antes, en el pacto anterior, cuando se habla del antiguo pacto, se habla del Antiguo Testamento, donde están englobados de alguna manera todos los pactos, ¿sí? Pero cuando se habla de pacto, puntualmente se tiene que ver con la ley de Moisés, cuando el Señor le entregó la ley a Moisés. Antes, ¿sí?, cuando el Señor forma a su pueblo, le establece una modalidad de culto. Y para eso establece un tabernáculo. En el tabernáculo había 3 lugares, ¿sí? Lugar santo, el altar, perdón, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Había una entrada, una parte, luego había otra, y al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto que el Señor había establecido allá cuando se estableció la ley. En el arca del pacto, o sea, el lugar santísimo, solamente entraba el sacerdote una vez al año. ¿Sí? No podía entrar cualquiera. Entraba el sacerdote una vez al año para sacrificar. Primero por sus propios pecados, porque era un ser humano como cualquier otro, y luego por todo el pueblo. Y llevaba la sangre de animales y se presentaba una vez por año, todos los años, ¿sí? Ese era el ritual establecido. Entonces nadie podía entrar al lugar santísimo salvo el sacerdote, que era seleccionado para eso, y entraba una vez al año. Y si llegaba a entrar y no estaba apto para estar en ese lugar, ¿sí?, moría. Lo tenían que sacar una cuerda, porque nadie podía ingresar ahí adentro, porque era un lugar santísimo. Diga, santísimo. Ahí representaba un velo. Es un velo que era tipo cortina, para que lo entendamos, una cortina gruesa, muy pesada, ¿sí?, donde solamente tenían ingreso ahí de una forma muy privada y muy específica. Pero eso ya fue en el pasado. Cristo, cuando fue a la cruz, en este fin de semana que todo el mundo está recordando
Semana Santa, qué sé yo, que la mayoría se encarga para disfrutar vacaciones, salir de paseo, comer pescado y demás, pero que nada de eso tiene que ver con la realidad de la Pascua, ¿sí? La verdadera Pascua que se celebró hace 2000 años. Que ese fue el cumplimiento y ya está. Nunca fue establecido para que se haga un ritual ceremonial y que cada año recordemos. No. Esos son cuestiones religiosas que no tienen nada que ver. Nosotros todo el año hablamos del Señor, del sacrificio, de la sangre. Todo el año lo hablamos. No tenemos que esperar a esta fecha para hablar de ese tema. Pero bueno, seguimos. Antes era un cordero, insisto, que se presentaba, pero dice la palabra que llegó el Cordero, el Hijo de Dios, que fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que se entregó una vez y para siempre. Su sangre fue suficiente. No hubo más necesidad de que ningún pacto más se hiciera, una vez y para siempre. Por eso es necesario entender esto. Aparece un nuevo sacerdocio a través del modelo de Cristo, y es el orden de Melquisedec para siempre. Y ahora lo vamos a ver también. Este nuevo pacto está establecido en realidad efectiva e irreemplazable, ¿sí? Con el Espíritu Santo. El nuevo pacto dijimos que es la expresión más clara y completa en el tiempo y espacio del pacto eterno. Y también dijimos que podemos ser competentes en aquello que nunca fue nuestra asignación. Ser bueno en lo que Dios nunca nos mandó a ser buenos, ¿sí? Por eso la verdad que nos debe de gobernar es la verdad del nuevo pacto. Ministros competentes del nuevo pacto. Pero vamos a comenzar con un texto que dejé la semana pasada, también que lo leímos, la anterior. Mateo 15, 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Diga fuerte, tradición. De los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros o ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y acá yo quiero justamente en esta fecha entrar, porque muchos en esta fecha, sí, llega Semana Santa, especial para ver la película La Pasión o alguna película referida a Jesús para entristecernos un poquito, la vemos y toquen un poquito las emociones. Las tradiciones, amados, siempre fueron un obstáculo al momento de poder entender lo que Jesús enseñaba a sus seguidores. Los religiosos del momento estaban más preocupados por si los discípulos se lavaban las manos que por lo que Jesús estaba enseñando. Ellos estaban más aferrados a la tradición que a la verdad eterna. ¿Qué es tradición? Precepto, enseñanza, instrucción, doctrina. Hay tradiciones humanas, naturales, religiosas que se extienden de generación a generación. Muchas veces le hemos preguntado a personas, ¿por qué haces esto? No sé. En mi casa siempre lo hicieron así. Seguimos repitiendo modelos, formas, tradiciones que ni siquiera sabemos. Lo importante es qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Ellos llegaron a valorar más una tradición que una verdad. Es más, hasta la ponían por encima de la verdad. Y la palabra quebrantar significa ir contrario, violar un mandato, extraviar, ir en contra. O sea, ellos estaban yendo en contra de Jesús por una tradición, no por una verdad. El tema es nosotros hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creyendo? La realidad es que muchos esperan que en estas fechas, para portarse bien, cuidarse, abstenerse de ciertas cosas, comer pescado y demás. Esperan que hablemos de la crucifixión, que pasemos la película de La Pasión y demás. Pero no.
Hay quienes esperan que hagamos lo que hace la tradición. En estas fechas, recordar el momento. No, todo el año lo recordamos. Todo el tiempo. Lo que sucedió. El tema es que la mayoría, amados, no entienden lo que pasó ni para qué pasó todo eso. Simplemente se quedan en una ceremonia, en una tradición. Ojo que por años hemos estado haciéndolo, Tradición evangélica, tradición católica, tradición de la que quieras, no sirve. No sirve. Por eso la revelación del nuevo pacto nos enseña las palabras de Jesús. Él dijo, este es mi cuerpo que es partido por ustedes y esta es mi sangre, la sangre de un nuevo pacto, una realidad para siempre. Pero si nosotros no somos cuidadosos y diligentes en vivir de acuerdo a la verdad eterna que establece el pacto en que nosotros estamos y que ese pacto procede de la boca de Dios, entonces podemos quedar como Israel, familiarizados con cosas que Dios dijo en alguna oportunidad y ha hecho en alguna oportunidad, pero que son parte de una tradición ya. Y esas tradiciones ya no sirven, aunque en un momento las experimentamos. Él quiere revelarnos aún más. Por eso le dijo al pueblo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. En la antigüedad, en el antiguo pacto, Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Pero luego en Hebreos, en el nuevo pacto, le vuelve a decir a la iglesia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. ¿Por qué? Lo tiene que repetir. Porque ¿qué está diciendo Dios con esto? Que está diciendo, antes hablé, pero hoy sigo hablando. Dios no está callado. Dios no está atado. No está frenado. Él sigue hablando. El tema es, ¿a quién escuchamos? ¿Qué escuchamos? Esa es la clave. Si oyeres, ¿cuándo? Si oyeres, ¿cuándo? Hoy. Hoy su voz. ¿Sí? Hoy. Hoy. Mañana tengo que volver a escuchar a Dios. Y pasado tengo que volver a escuchar a Dios. Porque Dios habla hoy. En la revelación progresiva, Dios comienza a hablar y sigue hablando. Nos enseñó y nos sigue enseñando. Porque la palabra de Dios es inagotable. Nunca podremos decir, bueno, ya lo aprendí todo. Listo, me recibí, ya lo sé todo. Jamás. Jamás. La palabra de Dios es una revelación progresiva que va en crecimiento permanente y que no para. En la medida que conozco y voy mejorando y voy acomodándome porque viene lo nuevo. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, estar atento. Ya no habla a través de sombras y figuras como lo hizo en el antiguo pacto. Ahora habla a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí está la clave de lo que Dios quiere decirnos. ¿Sí? ¿Cuándo están dispuestos a escuchar a Dios? ¿Cuándo están dispuestos y se disponen, tranquilizan la mente, el corazón para oír a Dios? ¿Qué es lo que Dios te está demandando hoy? ¿Qué Él nos demanda hoy? ¿Qué quiere hoy Dios de vos y de mí? De nosotros. Entonces la clave de lo que Dios quiere decirnos y obrar de acuerdo a lo que Él quiere revelarnos. El texto que dije el domingo pasado, Hebreos 8:13, un texto clave, hermoso. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, ¿verdad? Si yo digo nuevo, ¿qué significa que el anterior qué es? Es viejo.
ha dado por viejo al primero, y que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amados, interesante, el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto se establece para que nosotros entendamos que la forma operativa en que Dios se movió en el antiguo pacto ya no es operativa en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, es necesario entender cómo funciona todo esto. Es necesario enfocarnos en la verdad presente, porque seguir patrones que en otro momento fueron efectivos nos harán incompetentes, ¿sí? La espiritualidad es algo maravilloso, pero tenemos que entender que tiene un diseño, una forma, y que Dios la estableció, y que nosotros tenemos que acercarnos a ese modelo. La palabra de Dios nos deja un testimonio claro de lo que sucede cuando obramos siguiendo modelos que existieron una vez, pero que ya no son efectivos. No sé si se acuerdan el episodio, seguramente lo han leído en alguna oportunidad, y si no, les aconsejo que lo lean. Éxodo, capítulo 17, verso 3. Acá hay un modelo claro y específico de cómo Dios obra, y que nosotros tenemos que estar atentos cuando Dios habla. Por eso oír, sí, no es necesario, ¿sí? Moisés, el pueblo, vamos a Éxodo 17:3. ¿Qué dice? Así que el pueblo tuvo allí sed. Resumo, el pueblo sale de Egipto, 430 años de esclavitud. El Señor lo saca a través de Moisés. Cruzan el Mar Rojo en seco, Dios le abre el mar, porque le entrega una vara a Aarón, y con esa vara golpea el mar se abre en dos, y el pueblo pasa en seco. Cuando el ejército de los egipcios quisieron pasar, las aguas se cerraron y murieron todos ahí. Pero el pueblo pasó en seco. Una vez en el desierto, ¿para dónde lo sacaba? A la tierra prometida. Dios le iba a dar una tierra para que ellos levantaran allí su nación. Le entrega una tierra que fluye leche y miel, una tierra maravillosa, hermosa, Lo llevo para esa tierra. En el proceso, en el desierto, la gente comienza a quejarse. Una de las quejas es que tenía sed, y acá aparece la historia. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Diga murmurar. Ay, Dios. Todo eso que murmuraron, murieron. Todos los que murmuraron cayeron en el desierto, así que guarda con murmurar. El pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Cómo dice? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y de aquí un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también de tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, diga la roca, peña es una roca, ¿sí? Diga golpear la peña, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y así fue. Golpeó con la vara la roca, y de la roca brotó agua. Pasa más adelante la historia, vuelven a pedir nuevamente agua. Números capítulo 20, verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara y reúne la congregación, y tú
y Aarón y tu hermano. Y ahora, ¿qué le dice? Y hablad a la peña. ¿Qué le dijo? Que le hablara. ¿Dónde está? Y hablad a la peña. La primera vez que le dijo, que la golpeara. La segunda vez que le dijo, hablale. Y darás a comer y a beber, a beber. Y sacarás del agua, de agua de la peña y darás a beber. Entonces, verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y dijo ahora, oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano ¿y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero Dios, ¿qué le había dicho? ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Pero qué fue dicho? ¿Pero qué hizo? Está como el chavo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, eso no fue un acto inocente. Dios le dijo que le hablara, no que golpeara. Ya lo había golpeado. Entonces digo, ahí vemos que Moisés repitió el patrón que él ya había hecho, no lo que Dios... O sea, él se aferró a lo que Dios le había dicho antes y no a lo que Dios le había hablado ahora. ¿Se va entendiendo? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con cosas que aprendimos hace 20, 30 años y no entendemos lo que Dios habla hoy. Porque Dios habla hoy y quiere enseñarnos hoy lo que hace 30 años hicimos mal. Él quiere que ahora lo hagamos bien. ¿Se va entendiendo? Entonces dice, golpeó 2 veces y salieron las aguas, porque en definitiva el milagro se produjo. Golpeó la roca y de la roca salió agua. Pero, dice el verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste a mi palabra, por cuanto no me creíste a mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré a esta congregación a la tierra donde los he querido llevar, a la tierra que les he dado. Él con todo ese pueblo no entraron a la tierra prometida. Hicieron semejante sacrificio. Y Dios le dijo a Moisés, mira, por misericordia, lo llevó a una montaña, le dijo, ¿podés ver allá? Esa es la tierra prometida. La vas a ver, pero no la vas a poseer, porque no me creíste a mí. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es la historia cuando nosotros seguimos repitiendo tradiciones religiosas que ya están obsoletas, que ya no sirven, que fueron parte de una realidad, pero que ya no es lo que Dios está hablando hoy? Si oyeres hoy su voz. Y el hoy está concentrado en el nuevo pacto. Entonces Moisés comete un error gravísimo porque sigue el patrón de lo que había hecho antes y no la orden que Dios le había dado ahora. Y se enoja Dios con él. Ahora, ¿por qué tiene tanta significado esto? ¿Por qué tiene por qué es tan duro Dios? Porque ellos no estaban entendiendo lo que Él les estaba enseñando. Que la roca, el apóstol Pablo luego lo dice, la roca era Cristo. ¿Se entiende? Dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo. Y Cristo se dio en sacrificio una sola vez. Una sola vez fue golpeado. Una sola vez fue blasfemado. Una sola vez fue insultado. Una sola vez fue crucificado. Una sola vez, ya no más. Una vez. Por eso la segunda es condenada. Porque ya Dios, por medio del apóstol, nos trae la claridad de que esa roca era Cristo. Pero ellos no entendieron la enseñanza. Porque ellos querían simplemente tomar agua. Saciar una necesidad física. Pero no entender el propósito eterno.
Digo esto porque muchas veces nosotros andamos en la vida, seguimos detrás de las necesidades físicas. Y no digo que esté mal, que hagamos las cosas que tengamos que hacer para obtener lo que necesitemos. Pero nuestro enfoque no debe estar ahí. Seguimos detrás de las necesidades físicas y no entendemos el propósito eterno. Por eso nos angustiamos, nos entristecemos, un montón de cosas, porque perdemos de vista el norte, el objetivo. Ellos no entendieron que la roca era sombra y figura de lo que vendría, era Cristo. Cristo estaba con ellos ahí. Por eso no pudo golpearlo, tenía que hablar. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, y fue herido y golpeado una sola vez por nuestras rebeliones. Jesús fue herido. Cristo debe ser oído. ¿Se entiende o no se entiende? Cristo fue herido. Jesús fue herido. Cristo debe ser oído. El que tiene oídos para oír. No entendieron la verdad que les quería revelar este hecho. Es necesario, amados, entender la verdad y recuperar la efectividad de este nuevo pacto. Ahora, vamos a meternos en una explicación un poquito interesante. Présteme atención. ¿Por qué Dios habla de que hay un cambio de pacto? Hay un cambio de sacerdocio. ¿Sí? Cuando la ley fue establecida, que la ley atravesó casi todo el antiguo pacto. Cuando la ley fue establecida por medio de el gobierno levítico, que era el gobierno que Dios había establecido, o la forma en que Dios había establecido. Y dentro de ese orden estaba, obviamente, como sacerdote Aarón, que era el sacerdote, el sumo sacerdote que en ese momento oficiaba ante Dios. Era toda una ceremonia. No podía cualquiera hacer cualquier cosa. Hoy tenemos entrada libre porque todo ya Cristo pagó, pero antes había que respetar todo un protocolo, un ceremonial. ¿Sí? El que pasaba, el sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio y demás. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Se rasgó el velo. El velo que cubría eso se abrió, ¡puc! Solo, dándonos a entender que ya no hay nada que interfiera. Podemos entrar al lugar santísimo cualquiera de nosotros, porque el sumo sacerdote que es Cristo ya entró y pagó por todos. Una vez y para siempre. Pensé que se iba a alegrar por eso, pero bueno, sigamos participando. Amados, ya pagaron el precio por nosotros. Nosotros éramos culpables de pecado por causa de Adán y Eva. ¿Sabían? Y que merecíamos morir. Pero Él nos salvó. No de la muerte física, porque todos vamos a morir un día, pero sí la muerte eterna, que esa es la más brava. Ahora, vamos a Hebreos. Yo le animo que lea el libro de Hebreos, al menos del capítulo 7 en adelante, que está bueno. Está todo bueno, pero es lo que estamos hablando ahora. Un cambio de pacto significaba un cambio de sacerdocio. Un orden, un modelo establecido se cambiaba y se traía un modelo nuevo, existente. Un cambio de sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 1. Que vamos a hablar de Melquisedec. No, vamos a ir a Génesis primero. Vamos a ir a Génesis, perdón. Para que nos familiaricemos con este nombre, Melquisedec. Diga Melquisedec. Bien. Es raro, pero hermoso nombre. Significa rey de justicia, rey de paz. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de 2 reyes, y le bendijo. Más. No. Génesis 14. Génesis 14, 17. Ahí lo puse entre paréntesis. Donde dice Melquisedec. Génesis 14, 17. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, venía Abraham. Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Abraham, que dijo, bueno, vamos a librarlo, y se fue con un grupo de personas que todos eran nadie. Entonces, Dios le dio la victoria a Abraham, recuperó al sobrino y venía. Cuando volvía de la derrota de los reyes, y de los reyes de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ese pan y vino, amados, esa era una comida real en ese tiempo. ¿Sí? Una comida, pero de alto nivel. ¿Sí? El rey sale a recibir a Abraham y le prepara y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Interesante. Es la primera vez que se nombra la palabra diezmo ahí. Interesante que el rey no le pidió a Abraham. El rey no le pidió nada. Abraham le dio, porque cuando uno entiende honra, se da, no se pide. Esto se da. Bueno, más allá de eso, volvamos ahora a Hebreos 7, porque ahora vamos a meternos en la historia de Melquisedec, porque hay un reconocimiento, ¿sí? Hay un reconocimiento, porque Melquisedec, en la única parte de la historia de la Biblia que figura, es ahí, en Génesis. En esos 3 versículos, nada más. No aparece más en la Biblia y de él no se conoce la historia. Si tenía pariente, de dónde venía, quién era, ni los padres, ni los hijos, ni nada. No se conoce más que eso. Él aparece como rey de Salem y bendice a Abraham, le da pan y vino y lo bendice y le dice y le declara que es bendito y qué sé yo. Y Abraham le dio los diezmos. Eso es lo que está, nada más. En Hebreos vuelve a aparecer este nombre, la segunda vez. Y ahora sí, vamos a Hebreos 7.1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, está en la NTV, me parece. ¿Sí? Bien. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, ese sacerdocio que Melquisedec ejerció allí en Génesis dura para siempre, porque no existe en la Biblia que él haya terminado, que ese sacerdocio se haya abolido, anulado. No. Ese sacerdocio quedó vigente. Es un sacerdocio que estaba fuera de la ley. La ley vino después. Hasta ese momento no había ley, ¿sí? Pero ahí Melquisedec lo bendice a Abraham y Abraham lo honra, ¿sí? Interesante. Ahora, sin madre, sin padre, sin genealogía, que no tuvo principio ni final, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. O sea, ese Melquisedec que apareció allí en Génesis era la imagen de Cristo también. Porque Cristo aparece en toda la Biblia de diferentes maneras. No es que solamente aparece en los evangelios. No. Cristo estuvo representado
todo el tiempo en la Biblia de diferentes maneras, anunciando lo que habría de venir. Por eso dice que no tenía padre, porque era semejante al Hijo de Dios, sin principio y sin final. Dice, considerad pues cuán grande era este sacerdocio que Abraham, aunque era el hombre de la promesa, honró a Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Pero seguimos avanzando para que entendamos esto. Entonces, el sacerdocio de Aarón, el del antiguo pacto, fue establecido según el orden de Aarón, figura del sacerdocio del viejo pacto. Pero acá Dios lo establece ya no en el pacto y lo explica. Por eso acá viene la explicación, que prácticamente no hay nada que explicar más que leer para que entendamos. Dices en el verso 11, entonces, diga entonces. Si el sacerdocio de Levítico, si el sacerdocio del antiguo pacto, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y de Aarón? O sea, si el pacto ese viejo hubiera sido suficiente, ¿para qué habría necesidad de levantar un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley, nuevo pacto, para permitirlo. ¿Cuál es la ley del nuevo pacto? Fácil, lo hemos dicho muchas veces, a ver si alguien está atento. ¿Cuál es la ley del nuevo pacto? Dos más dos me llevo cuatro, cuatro me llevo dos. La ley del Espíritu, amados. Fácil. ¿Cuál es la ley del nuevo pacto? La ley del Espíritu. Ya no hay una ley que hay que obedecer, porque si no obedeces, viene el castigo. No. Ya no es por eso. La obediencia en el nuevo pacto es por amor, no por presión. No es por miedo, que si no cumplo me va a venir el castigo. Porque todavía algunos piensan eso, que Dios castiga. No. Dios no castiga. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, la ley del nuevo pacto es la ley del Espíritu, donde ahora es una ley interna que te regula. Te dice acá sí, acá no, y uno le hace caso o no, y le da para adelante, ¿sí? Las consecuencias después las tenemos que llevar nosotros, ¿sí? Pero Dios te habla. Dice el verso 13, si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. O sea, en el antiguo pacto Dios había preparado una tribu. Cuando Dios reorganiza su pueblo, lo fracciona o los divide en 12 tribus. Diga 12 tribus. A la tribu de Leví, los levitas, por eso cuando hablaban de los músicos, de los que servían el altar y todo lo demás, eran los levitas, ¿sí? Que es una tribu, era una tribu que era diseñada por Dios para servir en el altar, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con el sacrificio, todo lo que era todo, música, adoración, todo eso eran los levitas. Pero acá dice, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir desde el verso 14 es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de los sacerdotes, que los sacerdotes provenían de esa tribu. Claro, la tribu de Judá era otra cosa. Los de Judá
se encargaban de cuidar las ovejas, el ganado y demás. La tribu de Judá era de hecho que Judá es alabanza o adoración. ¿Sí? Pero la tribu de Judá se caracterizaba, de hecho cuando le profetizan a la tribu de Judá dice león joven. ¡Wow! Eran bravos estos viejos. Por eso Jesús vino a ser el león de Judá, de la tribu de David. ¡Wow! Impresionante. Todo tiene que ver con todo, pero hay que leer la Biblia, amados. Si no leemos la Biblia, estamos fritos. Entonces, lo que quiero decir es que vino de la tribu de Judá. Moisés nunca habló que los sacerdotes iban a venir a través de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Amados, la vida de Dios es indestructible. Te pueden matar, pero la vida eterna está asegurada. Esa vida es indestructible. Por eso dice, no es por cumplir la ley, sino por portar una vida que era indestructible. Amado, esa vida la tenemos nosotros. Digo, para que no te andes llorando por los rincones por ahí. Diga, tengo una vida indestructible. Vamos, pero, bendito Dios, una vida indestructible. Ese Dios es el que habita en nosotros, amados. Por eso Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir una ley, sino por el poder de la vida que provenía de él y que es indestructible. El salmista, verso 17, lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Según qué orden? El orden de Melquisedec, que habla de la gracia, del favor, de la bendición. Orden significa sucesión fija, rango de carácter, sucesión fija de rango o carácter, dignidad oficial, asignar, establecer, dedicar, poner. Él fue establecido para siempre. Diga para siempre. Tenga esas palabras ahí, subráyelas. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado. Escuche bien, el antiguo requisito del sacerdocio, ¿cómo quedó? ¿Por qué? Débil e inútil. No es que la ley fue inútil. Los que la trataron de cumplir no lo fueron. Fueron débiles e inútiles. La ley Jesús la aprobó, la hizo completa. Y una vez que la cumplió, la anuló. Para mostrarle a todos que se podía cumplir la ley. O sea que los que no fueron aptos fueron las personas, no la ley. Pero los argumentos, sí, el requisito quedó anulado. Pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley no fue dictada para salvación. La ley fue dictada para corrección. Para que el pueblo no pecara en contra de Dios. Así que la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una esperanza, en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento. O sea, ellos llegaban por descendencia familiar. Pero en este caso Jesús llega al sacerdocio bajo un juramento. Por eso dice el verso 21, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, Dios juró, amados. Si Dios juró, es imposible que sea algo modificado.
Entonces, ¿bajo qué sacerdocio nosotros hoy estamos a nivel espiritual? De Cristo, que fue hecho sacerdote, sumo sacerdote, el máximo, el más alto, el más grande, para siempre. Diga para siempre. Entonces, ¿a quién yo tengo que escuchar? ¿A quién me tengo que sujetar? ¿A las enseñanzas de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta por qué la verdad presente es necesaria? Porque el único pacto nuevo, vivo, eterno y para siempre es el de Jesús, que ahora es el Cristo, por eso es Jesucristo. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Otra versión dice que Él sale como fiador, como garante. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Verso 23, fíjate lo que dice. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Los viejos se morían, ¿o no? Mirá al de al lado y dice, un día te va a morir. Espero que sea mucho tiempo adelante, pero... Claro, los sacerdotes se morían. Y te miraba el sacerdote y que salía a buscar otro. Se muere un viejo y que se le busca otro viejo. Hubo muchos sacerdotes bajo ese sistema porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Aleluya, amado. Vamos, que estamos en el mejor pacto. Un pacto vivo, eterno, eficaz y para siempre. Estamos fundamentados sobre una realidad que perdurará para siempre. Por eso puede salvar. Una vez y para siempre. A los que venían, o los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado un lugar de más alto honor en el cielo. Ya no solamente en la tierra, sino en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Diga, los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Perfecto sumo sacerdote para siempre. Amados, impresionante. ¿Sí? Cuando entendemos nosotros ¿por qué fue necesario cambiar de pacto? Porque era inefectivo, inoperante, no se podía avanzar. ¿Sí? Cristo vino para establecer un nuevo pacto y Él como mediador con su sangre nos abrió el camino. Al romperse el velo, ya con su sangre, nos abrió el camino para que todos nosotros podamos ir a Dios por medio de Él. ¿Sí? Por eso dice la palabra, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Nadie tiene llegada al Padre si no es por medio de mí. Entonces, Cristo es el mediador. Diga mediador. Yo no puedo llegar a Dios salteando a Cristo. Porque Él es el medio, el puente, el vehículo. Por Cristo yo llego al Padre. Aunque los tres son uno, son un Dios trino, una sola persona. Un Dios manifestado de tres maneras diferentes. Para explicarlo de una forma rápida. ¿Sí? Entonces es necesario entender esto.
¿sí? Que Él estableció el pacto para que nosotros ahora seamos libres. Hace 2000 años que eso sucedió, ya está. Ahora tengo que saber para qué fui libre. ¿Para qué Dios me abrió el camino? Un camino vivo y eficaz. Fíjate lo que dice Hebreos 8:6. El libro de Hebreos tiene muchísima enseñanza, amados. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio de los antiguos, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Se le ha dado un ministerio que es superior al sacerdocio antiguo porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Y si el pacto no hubiera tenido defectos, no habría necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Entonces el pacto tuvo defectos y viene al segundo pacto o el último pacto. No más el segundo, sino el último pacto, y con eso se termina. O sea que tenemos un mejor sacerdocio, un mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. En el antiguo pacto ellos no podían vivir bajo la bendición. La tenían que pelear, la bendición. Ahí sí la tenían que pelear. Obedeciendo. Y morían o no, pero luchaban por la bendición. Literalmente. Peleaban, guerreaban. Contra ejércitos, contra esto, contra aquello. Peleaban para obtener bendición. Ahora fíjate vos, el mejor pacto, ¿no? Ahora Él nos hizo libres. Y dice, yo los bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo los hice sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es interesante, amados. Nosotros ahora podemos disfrutar de una grandeza y de un nivel espiritual que antes no conseguíamos. El tema, amados, es que nosotros seguimos más aferrados a las tradiciones de la religión. Y nuestra mentalidad doméstica, ¿sí?, que nos lleva siempre a estar viviendo, a solucionar el día a día. Diga, solucionar el día a día. Y rebajamos lo eterno a lo doméstico. ¿Se entiende? Lo eterno lo rebajamos a lo doméstico. Cuando yo no entiendo dónde estoy parado, quién soy y en qué pacto me muevo. Por eso, aunque yo leo la Biblia, es necesario nacer de nuevo. Aunque yo me congregue, es necesario nacer de nuevo. Diga, nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, amados, no hay entrada al reino. El Señor no vino a establecer una religión, insisto, sino un reino. Hebreos 9:11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos. ¿Cómo dice? De los bienes definitivos. Ya no hay más nada. Lo que tenemos con Él ya es definitivo. Lo que Él nos entregó es definitivo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho de manos, es decir, de esta creación, Él no entró a un lugar físico terrenal. Él, cuando muere, entra al trono de Dios. Diga, el trono de Dios. Al trono espiritual. Yo quiero que usted entienda esto. Él entra al trono de Dios y se presenta por todos nosotros con su sangre para limpiarnos a todos nosotros de los pecados. Una vez y para siempre. Él cargó sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad, de todo el mundo. Llevó sobre sí el dolor de todo el mundo. Diga, el dolor. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos la vida que Él nos dejó. Diga, vida en abundancia.
Él no dejó una religión, dejó una vida. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Eterno. La salvación es eterna. No hay nadie que te pueda robar eso. Podemos sí ser salvos, pero no cumplir el propósito, que ahí está la clave del para qué fuimos salvos. La salvación no es un tema en cuestión. El tema es para qué fuimos salvos. Para cumplir nuestra asignación. Pero ahora vamos a darle el cierre a todo esto. 9:24, un poquito más adelante. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quién? Eso fue lo que sucedió en una Pascua, hace 2000 años. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo, una y otra vez, como lo hacían los sumos sacerdotes aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si ese hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez. ¿Qué hace la religión? Cada año lo vuelve a matar y lo vuelve a resucitar. Claro. ¿Qué hace en Semana Santa? Lo vuelven a matar. Están haciendo el velorio 2 días. Y hoy domingo de Pascua, de resurrección y de alegría, qué sé yo. O sea, lo vuelven a matar y lo vuelven a resucitar. Eso ya no es necesario. Hola. Pero ahora, en el fin de los tiempos, ¿cuándo? En los últimos tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Entonces su muerte nos libra del pecado. Ya el pecado no nos gobierna, por eso dice Romanos 5:1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? Porque Él ya pagó el precio por el pecado. Si yo me meto en pecado es porque quiero. El pecado ya no me gobierna. Peco porque quiero. Hola. Bien. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Y con esto cerramos. Así, bueno, para salvarnos. Sí. Una parte. ¿Sí? La salvación es la puerta de ingreso. ¿Sí? Es como decir, entré a la facultad de medicina, ¿ya soy médico? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una carrera. 8, 9, 10 años. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, diga, lo que se había perdido. No dice el que se había perdido, ¿qué dice? Lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Nadie salga, por favor, hasta que no aparezca lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? El reino. No se perdió el hombre, se perdió el reino. Cuando el hombre es sacado del huerto, el reino desaparece. Ese reino donde Dios gobernaba todo y el hombre era un administrador de todo lo que Dios le había dado, ese gobierno se perdió. Ese reino se perdió cuando el hombre es quitado del huerto. Entonces lo que se perdió es el reino. Por eso Jesús, ¿qué viene a traer? Lo que se había perdido, ¿qué era? El reino. Por eso el reino de los cielos ha llegado. Cuando oren de esta manera. ¿Cómo era la oración? Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, acá en la tierra. ¿Cuál es la idea? ¿Irnos para el cielo o que el reino bajara a la tierra?
pero la religión quiere irse al cielo. Pero dijo, ustedes tienen que reinar en la tierra. Pero bajo una mentalidad religiosa, seguimos de celebración en celebración, siguiendo tradiciones, emocionando, llorando, pero nunca cumpliendo propósito, porque esto hay que tomarlo así. Se toma o se deja, punto. Acá no hay emoción, acá hay sentido común. El Espíritu Santo viene y nos revela y nos hace entender. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Lo que Él vino a traer, el reino de los cielos. Por eso Jesús lo anunció, el reino de los cielos ha llegado. Juan 1:11. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? A recuperar el reino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿quién eran los suyos? El pueblo de Israel, el pueblo que estaba bajo el pacto antiguo. Para ellos vino primero. Dios a ellos les anunció primero. A ellos les anunció primero. A los suyos vino. Él vino a su pueblo. Se los anunció primeramente a ellos. Para que no quedaran dudas, Jesús nace como judío. Vive como judío entre ellos. Para mostrarles que el reino, ellos tenían la iniciativa, la prioridad era para ellos. Nace entre ellos, vive entre ellos, para cumplir lo que ellos nunca pudieron cumplir, para que entendieran que el reino ahora era una realidad. Pero ¿qué pasó? No lo reconocieron. Hay tanto para hablar, amados. Tantísimo para hablar de todo esto. Jesús, a ver, ¿tiene un ratito más? 9, temprano. Cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿qué le da, una ley o una religión? Una ley. ¿Qué hicieron los judíos con esa ley? La llenaron de preceptos, la llenaron de tradiciones, la llenaron de conceptos humanos, a tal punto que fue más lo que le agregaron que lo que Dios le estableció. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, esa ley que Él había establecido está dispersa ahora entre al menos 3 fracciones de pensamientos: los fariseos, los saduceos y los esenios. O sea, de una ley, al mezclarla con tantas tradiciones y ritos humanos, que le metieron un montón de costumbres y reglas que ellos incorporaron. ¿Sí? Porque ¿por qué hacemos cosas? Porque las hacemos. Pero cuando analizamos en la Biblia, no está. Son cosas que ya no están, que no hace falta que las hagamos. No las quiero decir todavía para no pisar calles, pero ya las vamos a decir cuando alcancemos un poco más de madurez y de entender todo esto. Amados, no fuimos llamados a una religión. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿con quién tiene que luchar cuando vino a la tierra? Con un montón de religiosos, con un montón de religiosos que le cuestionaban todo lo que Jesús hacía. Jesús sanaba a un paralítico, un enfermo, y le hacía problema. ¿Cómo vas a sanar en el día de reposo? Pero en el día de reposo, si de un animal se cae el pozo, no lo sacas afuera. Pero ellos estaban buscándole porque no podían reconocer al rey. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos estaban enfrascados en cumplir sus tradiciones. No reconocen al rey, por eso quedaron fuera de la expresión de su reino. Pero ¿qué Dios dijo? Bueno, me falló, mi pueblo me falló, me dejaron solo, me abandonaron.
no reconocieron al rey. El rey estaba con ellos y ellos no lo reconocieron. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, abortemos el plan. Dijo, no, yo tengo otra alternativa, ya lista y preparada. Me voy a levantar una iglesia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen, el otro verso, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Me voy a preparar, voy a levantar una iglesia que será mi cuerpo. Al no poder avanzar, al no poder avanzar, no se frustraron los planes, al contrario. Voy a levantar la iglesia, mi cuerpo, portadora de mi naturaleza. La razón de la iglesia es ser la portadora de la vida del Rey, para que a través de su cuerpo sea la expresión y la extensión del reino de Dios para la consumación del propósito eterno. A lo suyo vino a rescatar el reino, a recuperar el reino, a establecer el reino, pero los suyos no le recibieron. La pregunta es, y con esto cierro, ¿será que puede pasar lo mismo hoy con nosotros? Que a lo suyo venga a nosotros y nosotros no lo recibamos. Porque tenemos teorías, pensamientos, doctrinas, teorías, tradiciones, argumentos humanos antes que la verdad eterna. ¿Será que nosotros volvemos a repetir la misma historia que el pueblo de Dios? A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Amados, hoy es el día de recibir lo que Cristo tenga para nosotros, no resistirnos. Este es el día, diga, este es el día. Esta es la noche, esta es la oportunidad. Yo quiero que cierres tus ojos. Un minuto. Todo esto es muy complejo de explicar, no es fácil. Es hacer un resumen o tratar de hacer un resumen de por qué el cambio de pacto, por qué el segundo pacto es el mejor, el nuevo pacto, el último pacto es mejor. Porque está basado en una realidad que es Cristo y establecido en su sangre que es para siempre. Su pacto fue para siempre, su ley es para siempre, su orden es para siempre. Todo lo que Él logró es para siempre. Ya no hay más nada. No hay otra opción. Por eso yo tengo que aferrarme a Cristo. Pero cuando yo digo de aferrarme a Cristo, ¿cuál es el Cristo completo? ¿Cuál es la expresión de Cristo en la tierra? La iglesia. Amados, si yo no respeto la iglesia, no respeto a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de su cuerpo y la iglesia es su cuerpo. Dentro de la iglesia y dentro del cuerpo todos tenemos un lugar y una función. Nadie está de más. Todos tenemos un lugar y una función. Pero tengo que respetar el cuerpo de Cristo. El Señor nos compró con su sangre, amados, nos compró con su sangre. La eternidad, en otra parte, habla de esto, que establecido está que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Amados, un día que nosotros partamos de esta tierra, lo próximo que vamos a enfrentar es un juicio. Vamos a estar frente al tribunal de Dios.
Y ahí ya no van a servir las emociones. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿Qué hiciste con lo que Dios te asignó? Ya ahí estaremos solos, cada uno. Y dice la palabra que habrá un libro, y en ese libro estarán escritas todas las cosas que nosotros habremos hecho y dicho. Y que Dios abrirá ese libro frente a nosotros y comenzará a leernos. Como ya estaremos en la eternidad, no hay tiempo ni horario. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo respetaste la salvación que alcancé por ti? Amados, hoy necesitamos volvernos a Él. Recuperar el primer amor, el amor eterno, el amor profundo, y respetarlo, respetando el cuerpo de Cristo. El nuevo pacto es establecido bajo un orden superior que tiene que ver con la ley del Espíritu, tiene que ver con la gracia. Yo puedo ser salvo y no cumplir el propósito e irme de esta tierra sin cumplir el propósito. No voy a perder la salvación. Pero ¿qué es lo que voy a manifestar? Que nunca me interesó agradar a aquel que me salvó. Que no me interesó para qué Él me salvó. Y la nueva ley que está escrita dice: ya no escribiré la tabla en piedras, sino que la escribiré en sus mentes y en sus corazones, para que me amen. Porque la manifestación más sublime del nuevo pacto es el amor.